de YouTube. Vamos a compartir pantalla entonces. Me avisa si se mira bien. Sí, profe. Sí, pero vamos a ver aquí con el micrófono. No tengo que perderlo. Ahí está. Va, entonces, démosle pues. Como el tema de la sesión es automatización, ¿verdad? Ustedes. Pero, digamos, lo importante aquí es entender por qué automatizar, qué es automatización, qué vamos a automatizar, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Déjenme ver dónde tengo la presentación. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profe. ¿Sí? Va. Sí. Entonces, ¿qué sabemos de la automatización? ¿Ya? ¿Qué conoce usted, Edgar, de la automatización? ¿Qué piensa que es? Pues de la automatización es que desde una pantalla táctil o de botones, pero una pantalla dinámica y amigable al usuario, uno ya evita el montón de pulsadores y palancas que se utilizaban antes. Sí, buena observación. Automatizar una casa, ¿ya? Sí, automatizar una casa, muy bien. Por ejemplo, lo que para una persona es ir a automatizar una casa. Lo que para una persona es caminar e ir a encender la luz, ustedes lo pueden hacer por su teléfono, por ejemplo. ¿Ya? Pueden utilizar su teléfono y ya estamos hablando de automatización. Por ejemplo, ya no, si lo quiere ver de esa manera, usted no tiene que ir a perder el tiempo, por ejemplo, si es el encargado de una mansión, imagínese. ¿Ya? ¿Por qué pongo una mansión? Porque, por ejemplo, tal vez en una casa normal no lo miren tan obvio de apagar y encender la luz, ¿verdad? Que eso se puede levantar usted y hacerlo, ¿ya? Pero imagínese si ya es un espacio mucho más grande, que usted tiene que caminar bastantes metros para ir a hacerlo. Cuando usted es el encargado, ¿verdad? Le dicen vaya a apagar las luces, que más práctico sería que hacerlo por medio de un teléfono. Ahora su teléfono, aquí lo va controlando las luces, portones, ¿ya? Entonces, entendamos ahora qué cosas se pueden automatizar. Ya que me dijo automatización de casa, ¿qué se puede automatizar en una casa? A ver, Heraldo. O Edgar. Vamos a ver. Luces, puertas, sistema de riego para jardín. Va, entonces coloquemos aquí. Luces, puertas y sistema de riego. Va. ¿Por qué les hago esta pregunta? Quiero que analicemos qué elementos trae esto. A ver, Edgar, ¿qué elementos para que yo pueda automatizar las luces que tendría que tener? Supongamos que lo vamos a hacer por medio del teléfono. Entonces no vamos a colocar switch, sino que lo vamos a hacer todo por el teléfono, por darles una idea. Las luces, Tengo que tener una fuente de alimentación, fuente de alimentación. un sistema de conexión Wi-Fi Sí, por así decirlo, va un receptor. Un receptor y un emisor para mandar esa información de que se va a encender y a apagar. ¿Y qué más?
Las luces, obviamente, pues, ajá. Ahora la pregunta es, ¿esas luces cómo se van a controlar? ¿Ya? ¿Por quién va a controlar esas luces? ¿Qué dispositivo? Hay un control, pues yo he visto los switches inalámbricos, profe, los que se conectan ahora, Va. que los conecta Entonces, sí, podríamos colocarlo, ¿verdad? Switch. Pero hay alguien más que tiene que controlar las luces. Porque, digamos, aquí sabemos que le vamos a colocar un controlador. O sea, el controlador va a hacer todo el proceso. Pero ¿qué elemento han usado, qué elemento han utilizado ustedes últimamente para hacer estos procesos de automatización? Aparte del switch, ¿lo va a controlar directamente lo va a meter directamente en el controlador o va a utilizar a alguien de por medio? ¿Qué piensan ustedes? una señal, profe. Ese sería el switch. El switch le va a mandar la señal, pero para las luces no conectarlas directamente al controlador hay un elemento especial que puede ser usado como intermediario. Eso lo vimos el domingo, el sábado creo yo, lo que le estaba comentando. Ahí está. Mire que escribe Heraldo. El relé, ¿verdad? Mandaría a hacerse, profe. ¿Cómo? Yo mandaría a hacerse. Cabal, para que lo haga ya usted. Relé o contactor. ¿Se recuerdan los contactores, verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la idea, ¿verdad? Entender qué elementos vamos a utilizar. ¿Por qué las luces no se van a controlar al controlador? Porque a veces los controladores solo soportan una corriente. Nos acordamos todos de la ley de Ohm, que está resistencia, voltaje y corriente, ¿verdad? ¿Ya? Y nos recordamos que el voltaje es un valor fijo, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 120 voltios o 240 voltios, dependiendo de la aplicación. Pero dependiendo del voltaje y dependiendo de la resistencia del dispositivo, vamos a tener una corriente. Entonces yo les pregunto a ustedes, yo tengo una lámpara, ¿verdad? Yo tengo una lámpara, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora agrego otra lámpara más? ¿Qué va a pasar con el voltaje? ¿Qué va a pasar con la resistencia? ¿Qué va a pasar con el voltaje? ¿Qué va a pasar con la Aumenta, corriente? profe. ¿Cómo? Aumenta, ¿verdad? Es como aumenta, Aumenta resistencia. ¿Qué pasa con el voltaje? se mantiene. Sí, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. ¿Y la corriente? Aumenta también. Aumenta también, ¿ya? Entonces, recuerden que el proceso automatizado podría ser para una gran cantidad de lámparas, ¿ya? Entonces, un controlador a veces no puede soportar grandes cantidades de lámparas. Entonces, para eso necesitamos un intermediario. ¿Quién va a ser el intermediario? Contactor, ¿ya? Por eso es un elemento muy importante para nosotros en la automatización. Independientemente de qué elemento vamos a controlar, hay elementos que el controlador directamente lo puede operar, pero van a haber momentos donde vamos a necesitar un intermediario para hacer ese control, por la cantidad de elementos que vamos a manejar, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Hmm. Voy a borrar entonces. Voy a borrar aquí. Entonces, para que vayamos entendiendo qué elementos vamos a utilizar para nuestros sistemas de control y por qué es importante conocerlos, ¿ya? Entonces voy a poner aquí en luces, una gran cantidad de luces. Ahora voy a borrar aquí, ¿ya? Vamos a colocar aquí entonces puertas, ¿ya? ¿Qué elementos van a llevar las puertas? Fuente de alimentación, FA, ¿verdad? Eso es la fuente de alimentación. Motor. Exacto, a eso vamos. Motor, ¿verdad? ¿Ya? O sea, y esto,
Y aquí es donde ya vamos a ver cuál es el nombre que recibe en cada uno. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte del motor. ¿Qué más creen ustedes que debería llevar? Está la fuente de alimentación, motor, cables, lo colocamos porque eso es obvio, pues. Switch, profe. Ahí está. Pero switch, ¿qué es? ¿Qué puede ser un switch? Switch de abiertos y cerrados. Sí, pues, pero ¿qué es un switch? Es un interruptor. Ajá, va. Aparte de interruptor, ¿qué más elementos pueden haber? Sensores. Ahí estamos. Pueden ser sensores. A ver, Heraldo, hay un elemento ahí más. Que hablé, que ya lo había comentado yo. Parte de los sensores, pulsadores. Pero, no, porque ese contactor ya no es un elemento donde usted lo controle. Me refiero a que usted no lo activa de forma manual. Usted le tiene que mandar una señal a él. En cambio, usted dijo un interruptor, usted lo presiona. ¿Ya? Un pulsador, usted lo presiona. Un sensor, ya sea que usted le mete la mano, ¿va? Para que active. Pero falta un elemento más, que es muy utilizado para los portones. El control remoto. Mm, no, sí quiere poner un control remoto, pero falta un elemento más, porque no es no, creo que no se recuerda a Heraldo. Va. Es este, miren. Final. Primera vez que lo escuchan, o ya lo habían escuchado. Primera vez, profe. Va. Este es, ve, final de carrera. Estos son los finales de carrera. ¿Para qué sirven los finales de carrera? Por ejemplo, cabal aquí es un ejemplo de detecta el recorrido de una puerta. Aquí está la puerta, aquí está el final de carrera y aquí ya lo está accionando. Entonces, si se mueve el portón para hacia adelante, se suelta aquí. Eso es un final de carrera. ¿Ya? Vamos a ver aquí un video para que se entienda más. Solo para que miren el juego del final de carrera. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del final de carrera, aunque no sé cómo lo conozcan ustedes en su país o zona, pues también he escuchado que le llaman sensor mecánico o incluso Lo que interruptor quiero ver es que electrónico. miren cómo es el funcionamiento. Vamos a ver aquí. Dice que es un dispositivo electromecánico y que es operado y que se utiliza Aquí para está. detectar la presencia o ausencia de algo. Estos interruptores se usaban originalmente para definir el límite de recorrido de un Miren. objeto y como resultado se denomina. Ese para el límite, dice ahí, el límite de recorrido de un objeto. Entonces, digamos, cuando un objeto se está moviendo, aquí hay unos topes, ¿ya? Y cuando este llega al final del límite, se dan cuenta, se acciona, ¿ya? Para decirle, mira, detenete. Para eso es un final de carrera, para eso sirve, ¿ya? Entonces, son interruptores especiales. Por ejemplo, aquí ve, un refrigerador lo tiene. Cuando ustedes abren la refri, se dan cuenta que se enciende la luz, ¿verdad? Y cuando ustedes la cierran, se apagan. Es porque tiene un final de carrera, un accionador que le manda la señal para que se encienda o se apague. Eso es un final de carrera. Entonces, ustedes saben que un portón o una puerta tiene que detener, tiene que mandar una señal de que ya llegó a su tope, pues, porque si el portón no le ponen una señal que detecte, el motor va a seguir girando y se va a reventar la cadena, pues. Entonces, eso es lo que es un final de carrera. Pero dice aquí Heraldo, pero el final de carrera no entra como sensores. Sí, o sea, en este caso me refería yo a sensor, por ejemplo, inductivo y capacitivo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Ya? Va. Ahora bien, quiero que quedemos, ahorita que me está poniendo atención, queremos de acuerdo con algo. El nombre técnico para motor y contactor
el nombre técnico es actuadores, ¿ya? Ese es el nombre que reciben estos, motores, contactores. Igual, por ejemplo, una válvula que se controle de forma automática. ¿Qué es una válvula? Una válvula, por ejemplo, una válvula de paso para el agua, que se controle de forma eléctrica. Por ejemplo, las válvulas de la lavadora. No sé si las han visto, que las lavadoras modernas, cuando tiran el agua, ahora ya es ya no hay que abrir el chorro, pues, sino que ellos tienen como una llave que se abre, que cuando le envían electricidad, abre y deja pasar el agua. Y cuando le quitan la electricidad, cierra y ya no permite el paso del agua, ¿ya? Por ejemplo, válvula también es considerada como un actuador. Ese es el nombre técnico que reciben esos elementos. Entonces, para que los vayamos manejando esos términos, ¿ya? Y a estos se les conoce como, a todos, básicamente, sensores, ¿verdad? Actuadores y sensores. Esos son los dos grupos que vamos a manejar, ¿ya? Actuadores son, ¿por qué? Porque nosotros le mandamos para que genere una acción. Por eso se llaman actuadores, actúan a la acción que nosotros le indicamos, ¿ya? Actúan según la acción o señal mandada, ¿ya? Mientras que los sensores, ¿quiénes son? Los que envían esa señal. Los que envían la señal. Entonces, esos son nuestros dos grupos en los controladores, ¿ya? Tenemos los grupos de actuadores y el grupo de los sensores. Actuadores son los que reciben la señal y los sensores son los que mandan la señal, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar ahí. ¿No? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, miren solo llevamos dos elementos, todo lo que se puede sacar, ¿verdad? Control de luces, todos los elementos que se pueden utilizar, relé, switch, contactores, controlado por el teléfono, o las puertas. Motor tiene que ser controlado por un contactor, switch, que pueden ser sensores, pulsadores, interruptores, finales de carrera, ¿verdad? ¿Y cuál era otro que había escrito ayer Aldo? Sistemas de riego, de jardín. Sistema de riego. ¿Qué elementos puede llevar un sistema de riego? Por ejemplo, válvulas, muy bien. Válvulas. ¿Qué más? Contactores, sí. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Lo más importante, ¿va? ¿Y la bomba de agua qué es? ¿Qué elemento trae la bomba de agua? ¿Qué es, básicamente? Ahí estamos. Motor eléctrico, ¿verdad? Dependiendo de la función, ¿verdad? Puede ser un motor eléctrico, un motor de diésel, pero por lo general un motor eléctrico. Ya. ¿Y cómo se llaman estos entonces? ¿Cómo les vamos a llamar a estos? ¿Cómo se le llaman técnicamente? Que no se les olvide. Actuadores, dice Heraldo. Ahí están. Y aparte los sensores, ¿verdad? No sé, puede ser los pulsadores, un pulsador start, un pulsador on, selectores, que son los interruptores.
selectores, interruptores o sensores, ¿verdad? En general, pues, en general es su nombre, ¿verdad? Sensores. Sensores, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿No? Solo les pregunto algo. Entre el sistema de riego y la puerta de los actuadores, ¿cuál es el elemento común? Motor eléctrico, ¿verdad? Entonces, como siguiente tema, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Porque si se dan cuenta, van a haber muchas aplicaciones donde vamos a utilizar nosotros motores eléctricos, ¿ya? Entonces, pongamos bastante atención aquí. Motores eléctricos, ¿ya? Motores eléctricos. Entonces, recordemos, de los motores eléctricos, ¿qué tipos de motores tenemos? A ver si se recuerdan. Muy bien. Tenemos motores monofásicos. Tenemos motores trifásicos. Y tenemos motores de corriente directa. ¿Ya? Son tres grupos de motores que nosotros vamos a tener en el campo. ¿Ya? Monofásicos. ¿Ya? De los motores monofásicos, ¿cuáles son los tipos de motores que hay? Creo que ni van a caber aquí. Recordemos. A ver, Heraldo, no se recuerda. Ahí está. Muy bien. Está, y lo voy a colocar así en orden. Está el motor universal. ¿Ya? Está y ahorita voy a colocar los que decía ahí Heraldo. Está el de fase partida. Sin capacitor. Fase partida. Con capacitor de arranque. Fase partida. Con capacitor permanente. Y está el de fase partida. Con doble capacitor. Ya. Entonces, ¿por qué los menciono? Porque, por ejemplo, los motores de doble capacitor son utilizados, por ejemplo, en bombas de agua monofásica. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a controlar de forma automática un sistema de bombeo de dos bombas de agua, por ejemplo, no sé si han visto en los centros comerciales, no sé si han sido observadores, a veces en los centros comerciales hay como 5 bombas de agua, ¿ya? Entonces imagínense, por ejemplo, en algún colegio que hayan unas 3 bombas de agua, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar 3 bombas de agua? Que no sobrecargar una sola bomba de agua, sino estar trabajando con las 3. ¿Para qué? Para alargar la vida útil del motor eléctrico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está funcionando el motor 1. Cuando deja de funcionar el motor 1, lo funciona el motor 2. Y luego después de dejar trabajar al motor 2, ya luego funciona el motor 3. O por ejemplo, el motor 1 está trabajando, ¿ya? Pero como es mucho el consumo del agua,
es mucho el consumo del agua, ya lleva trabajando por ejemplo 5 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar la bomba 2 para apoyarla en la presión, ¿ya? Entonces van a entrar las dos al mismo tiempo hasta que llene la presión máxima, ¿ya? Presión máxima. 5 minutos, 2 bombas de agua, presión máxima y se apagan, ¿ya? Y después de haber trabajado la bomba 1, ahora la siguiente bomba sería la bomba, para trabajar sería la bomba 2, ¿ya? Y luego igual, si la bomba 2 no llega, que la bomba 3 la apoye, y así sucesivamente para que estas bombas de agua alarguen su vida útil, ¿ya? Entonces, ¿por qué les menciono todo este sistema? Porque son sistemas reales, pues. Entonces, estos sistemas o se hacen con contactores o se hacen con equipos de automatización, ¿ya? Pero ¿por qué yo les menciono todo esto? Porque para poder hacer esto, para empezar, ustedes tienen que conocer el motor de doble capacitor. Tienen que conocer cómo se conecta, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque eso es el motor de fase partida de doble capacitor. Es el que van a conectar ustedes, ¿ya? Dependiendo de la conexión. Para conectar con el contactor, ¿ya? Cada bomba. Y el contactor va a ir conectado al controlador, ¿ya? Y el controlador va a ser operado por medio de sensores de presión, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer los sensores. Tenemos que conocer también los actuadores, ¿ya? Entonces, por eso les menciono los tipos de motores, ¿ya? Para que nos tengamos que aprender las conexiones, porque eso es lo que vamos a ir a conectar a la calle, pues. Eso es lo que vamos a ir a conectar nosotros cuando hacemos un equipo de automatización. Tenemos que aprender a conectar las bombas de agua, ¿ya? Entonces, si no sabemos cómo funciona un motor de doble capacitor, si no sabemos cómo van las conexiones, no vamos a poder conectar al contactor y no lo vamos a poder operar por medio del controlador, ¿ya? Entonces, por eso lo menciono aquí. Entonces, parte de su tarea va a ser recordar cuáles eran las conexiones, ¿ya? Entonces, eso va a ser parte de usted, del motor monofásico. Porque el motor monofásico, se dan cuenta, nosotros ya lo vimos, pues. Entonces, no quiero abarcar mucho en eso porque de todas formas, la mayoría de sistemas de automatización van enfocados para motores trifásicos, ¿ya? La mayoría de sistemas de automatización van para motores trifásicos. Ustedes no han trabajado con motores trifásicos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? El motor trifásico. A eso es lo que le vamos a entrar a este curso, porque la mayoría de mandos se van a hacer para el motor trifásico. Entonces, yo no voy a entrar directamente con el micro PLC. Primero vamos a ver un poco de relevación. ¿Por qué vamos a ver relevación? Porque así era como se empezó a hacer la automatización. Se empezaron primero a hacer controles por medio de contactores, y cuando ya se hacía todo por contactor, nació ya el micro PLC, el controlador electrónico, ¿verdad? Entonces los micro PLCs ya controlaban esto de forma más precisa. Pero como les digo, no me quiero meter yo al PLC directamente porque primero tenemos que conocer los tipos de arranque. Pero para poder conocer los tipos de arranques, ¿qué tenemos que conocer primero? Los motores eléctricos trifásicos, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que conocer. Entonces, repito, de motores monofásicos está el universal, fase partida sin capacitor, fase partida con capacitor de arranque, fase partida con capacitor permanente y fase partida con doble capacitor. Ya son los tipos de motores eléctricos monofásicos. Aparte están los trifásicos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar ahí de los motores monofásicos.
Edgar, entonces, ¿por qué cree que se utilizan los motores trifásicos? Por la eficiencia de su comportamiento, pues. Eficiencia. ¿Heraldo? Es una pregunta, así como los motores del Intecap, los estaban, las bombas que tenía el Intecap cuando las fuimos a reparar, funciona como lo que está explicando, funciona una primero, luego la otra, y sucesivamente, pero esas son monofásicas. Sí, esas son monofásicas. Y no estaban funcionando así. El mando era manual, ¿ya? O sea, se le presionaba el selector y estaba trabajando la bomba uno. Y hasta que se recordara el de policía o el administrador, iba a cambiarlas, pues, a hacer el cambio. ¿Ah? Entonces, digamos, hasta que se quemara, ¿verdad? Hasta que se quemara la bomba, vamos a hacer el cambio. Y ese no es el objetivo, pues. Sí, se podría hacer, pero no llevamos automatización. Pero sí, ahí está mal el sistema, pues. Ese era el objetivo. Que entre la bomba uno. Y si era demasiado el tiempo, imagínense que los patojos traviesos, ¿va? Dejaron los chorros encendidos de los baños. Y la bomba uno va a estar ahí echando punta. Y esa no va a aguantar más de 10 minutos, se van a quemar los capacitores. Así de simple. ¿Ya? Entonces, para ahí está la bomba 2, ¿ves? La bomba 2 entra con ella y por lo menos hace que se apaguen. Entonces ya trabajan las dos juntas para que no se vayan a quemar más rápido. Entonces, ese es el objetivo de la automatización. Con contactores se puede hacer, sí. Sí se puede hacer solo por medio de relevación. Pero es mucha la lógica, le llamamos nosotros mucha la lógica cableada. Mucho cable que tendríamos que meter, muchos elementos para poder hacer eso. Entonces, ¿qué es más práctico hoy en día? Automatización, ¿verdad? Micro PLC, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si hay alguna falla en el mando, en el caso de los contactores, ustedes tienen que buscar y hasta que encuentren la falla, lo van a poder arreglar. En cambio, si lo hacemos por medio de automatización, al final solo es conectar al contactor y ya, la potencia para el motor. O sea, la falla ahí va a ser fácil de encontrar. Por ejemplo, si no acciona el contactor, podemos revisar solo el voltaje del contactor. En cambio, si fuera todo por lógica cableada, sin micro PLC, tendríamos que ir revisando todo el mando para ver dónde está el problema. Eso es pérdida de tiempo. Imagínense que ya fuera, estoy hablando del Intecap, imagínense que fuera, por ejemplo, un sistema de riego por ejemplo, de plantaciones, ¿verdad? Que en un verano, o por ejemplo, el llenado de botellas de agua, ¿verdad? Que si se para una bomba, si se separan las bombas, ya no trabaja la producción. Y estamos hablando de que vamos a tener pérdidas de miles de quetzales, sino que hasta millones de quetzales, ¿ya? Entonces, imagínense, no se puede dar la empresa el lujo de que el técnico se ponga a buscar cuál es el problema. Y eso pasa aquí en Guatemala, ustedes. Porque me estaba comentando, cada vez estaba comentando ahorita un alumno que fue a trabajar a una empresa, a sus prácticas. Me comentó que no, que había una máquina de contactores, puro contactor, no tenía nada de PLC. Se arruinó y como no tenían diagramas, tiraron mejor la máquina. Ahí la dejaron tirada. ¿Cuál fue la solución? Cambiar todo el sistema eléctrico, ¿ya? Para que se den cuenta, pues, en qué crisis entran las empresas. Porque, como les digo, el problema imagínense, hay empresas que tienen equipos con relevación, con contactores, que que no tienen ni siquiera los diagramas. Y hasta que la máquina se arruina, pues ni modo, va a meterle mano. Y los técnicos a veces se pierden porque como no saben interpretar diagramas o es demasiado el cableado que hay ahí. ¿Qué es más fácil? Mejor cambiar la máquina, ¿verdad? Entonces, si ustedes directamente se pasan a la automatización, ya no va a pasar ese problema. Ustedes rápido pueden encontrar dónde está la falla, ¿ya? Porque el cableado se reduce de una forma muy significativa, ¿ya? En la hora de hacer el cableado. Entonces significa que el mantenimiento o el análisis de problemas va a ser mucho menor, ¿ya? Es decir, solo para poner un poquito de idea con eso de las tres bombas, ¿ya? Vamos a poner aquí, déjenme buscar aquí en internet. Voy a poner aquí un arranque.
de bombas de agua. Vamos a ver si aparece con contactores. Quiero que miren estos diagramas de mando, no sé si lo pueden observar. ¿Ya? Esto que está aquí, creo que es vamos a ver, es un control automático. Sí, pues de solo el control de un llenado. Miren todo lo que se tiene que conectar. ¿Ya? Solo para que vayan teniendo idea. Miren todo el cableado, ¿verdad? En la parte de control. ¿Ya? Hay que conectar aquí los finales de carrera, la protección, si va a ser manual o automático. Estos son, si no estoy mal, son los flotadores. Aquí están los flotadores, ¿ve? Hay que colocar aquí, ¿qué? Temporizadores. Todo eso hay que cablearlo. ¿Ya? Poner sus contactores y cablearlo. En cambio, con micro PLC, se coloca el contactor A1, A2, para que vayan teniendo idea. A1, A2, A1, A2, y se coloca aquí el micro PLC. ¿Ya? Trae dos contactos. ¿Ya? Entonces todas las A2 se puentean y las A1 se tiran para los contactos del relé. Y por así decirlo, solo eso tienen que hacer con respecto a los contactores. ¿Ya? Para que vayan entendiendo un poco cuál es la diferencia en hacerlo con relevación y hacerlo con micro PLC. O sea, el cableado se vuelve mínimo, pues. ¿Ya? En cambio con contactores, si se dan cuenta, llega a ser mucho más complejo. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué puede fallar aquí? Solo puede fallar que tal vez el cable del común se desconectó. Por ejemplo, si se desconectó el común, básicamente ya no van a encender este contactor y este contactor, si se llegara a desconectar aquí. ¿Ya? La falla se resuelve en unos 5 minutos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, falló el K2, ¿verdad? Tienen que estar revisando en todos los elementos. ¿Ya? Tendrá que estar revisando ahí que a veces no es el temporizador físico. ¿Ya? Tendrá que ver el contacto, el contactor, tienen que empezar a hacer mediciones, tienen que ver si llega al motor. ¿Ya? Entonces se vuelve más complicado a la hora de entender estos tipos de diagramas. Por eso la automatización, para reducir todo esto. ¿Ya? Entonces el costo por la reparación, me refiero a dinero y tiempo, va a ser menor, ¿verdad? ¿Ya? Y refiriéndome a una empresa como tal, ¿ya? Porque ya, digamos, si se le paga a una empresa ajena, obviamente va a ser más caro reparar esto, ¿ves? El control, que no cualquiera lo domina. Pero ya, digamos, una empresa que ya tiene técnicos capacitados para la automatización, esto es mucho más rápido, pues, ¿ya? Inclusive para ustedes, imagínense que quieren abrir su propia empresa de automatización, ¿ya? O cualquiera no lo va a hacer, pues. En cambio, ustedes pueden llegar y en un par de horas ya resolver el problema, ¿verdad? Y cobrar el día, pues. Entonces, al final siempre es más de cómo llaman. Ahora imagínense si los llaman para reparar el cuadro de control, ¿verdad? De este diagrama. Imagínense de todos esos cableados, tener que repararlos y todo eso, se van a llevar posiblemente una semana, pues. Peor si le metieron mano, ¿verdad? Imagínense, miren este otro diagrama. Imagínense que metieron ahí mano. ¿Cómo? Sí, o sea, para la empresa eso es lo que... Y como les digo, esto no es nada yo he visto diagramas de equipos que llevan, ¿qué? Como unas 8 o 10 hojas. 10 hojas solo para un pequeño proceso, ¿verdad? Entre todos los contactores. Una amiga, ¿verdad? Me había pasado unos diagramas, era demasiado. No se le entendía nada el control. Y para ajustar cuentas se habían perdido varias hojas. O sea, estaba incompleto el diagrama como para poder analizarlo. Era más práctico, la verdad que sí era más práctico desarmar todo, poner un micro PLC y ponerlo a funcionar. Era mucho más rápido hacer eso, sinceramente. Porque como les digo, ustedes pensarán, bueno, al final los contactores valen ¿qué? Imagínense que le ponemos 100, valen 100 quetzales cada uno, ¿va? Con la lógica cableada, con contactores, ¿va? Son 100 quetzales, ¿va? Son 3 contactores, ¿ya? Los pulsadores, me van a salir ¿qué? Unos 300 quetzales de pulsadores, ¿ya?
El cableado me va a salir, ¿qué? Unas 2 cajas. La caja está 250, por ejemplo, 500 de cable, ¿ya? Y 300 en contactores. 200, pónganle la protección, las protecciones trifásicas, serían, ¿qué? Unos 200 quetzales cada protección, 600 quetzales, ¿ya? ¿Cuánto me saldría más o menos la inversión, por ejemplo, para esta máquina? Así un pequeño estimado, conociendo los elementos. 1200 más 500, 1700 quetzales, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa si le meto micro PLC? Me va a salir en 1500 más. Entonces 1500 más 1000 y más no que estoy contando el gabinete, habrá que contarlo. 1500 más 1700, ¿cuánto es? La suma. 5,712, llevo una, 2, 3200 quetzales. Digamos, con contactores. Me va a salir, ¿qué? En 1700 en material. Y con micro PLC me va a salir en 3200. ¿Qué es lo que va a decir la persona? La gran puchica, no, mejor lo hago con contactores, más barato, ¿ya? Y le meto, y ahí está, ¿qué? Aquí con el micro PLC se va a tardar en armar, ¿qué? Una semana, ¿va? Eso sí sería una semana. Y aquí se va a tardar, ¿qué? Unas 2 semanas, por todo lo que hay que cablear y las pruebas, ¿va? Pero con son 1700, pues, y al técnico yo le pago de todas formas, le pago sus 3200. Prefiero gastar 1700, ¿verdad? Barato, calidad. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando tenga una falla? El técnico no sabe dónde va a estar la falla, la tiene que buscar. ¿Qué se va a tardar? Se va a tardar, ¿qué? Unos 4 días. Unos 4 días para arreglar la falla. Entonces la máquina, ¿qué? Me genera unos 2000 quetzales diarios. 2 por 4. Se van a perder 8000 de producto. 8000 quetzales de producto. Mientras que la falla en el micro PLC se repara, ¿qué? En unas 4 horas. Entonces, ¿qué? Como la mitad. 1000 quetzales de productos se van a perder. Ahí es donde va a estar la diferencia. Que eso es lo que no miran las empresas. Las empresas solo miran el material inmediato, cuánto se van a gastar. Van a decir, prefiero yo gastar menos, ¿verdad? Prefiero yo gastar, ¿qué? 5000 quetzales en una máquina de relés que pagar, ¿qué? 15000 quetzales. Pero el problema va a venir cuando ya cuando ya le toque quedar mantenimiento, cuando la máquina falle, ¿ya? Van a perder mucha producción, ahí es donde van a perder los miles de quetzales, ¿ya? Entonces, miran la diferencia, ¿va? Se van a perder pérdida para relevación y la pérdida en micro PLC, 8000 quetzales en uno, 1000 quetzales en otro, ¿ya? Esa va a ser la pequeña diferencia. ¿Qué sale mejor? ¿Qué le hubiera salido mejor a la empresa? Haberle puesto micro PLC, ¿ya? Y eso es lo que ellos no miran, ¿ya? No miran eso, que cuánto es lo que van a perder en producción si su equipo no es automatizado. ¿Por qué? Porque la automatización tiene la ventaja de rápido encontrar la falla, porque no es mucho el cableado eléctrico. En cambio, con los controladores lógicos, con la relevación, hay que estar buscando dónde está, y si el técnico no tiene la habilidad, imagínense que despidieron aquí el técnico. Aquí está despedido el técnico, contrataron a uno que sí la tiene y todo, pero no sabe el funcionamiento de la máquina. En cambio aquí, rápido se mira el diagrama, se interpreta y ya estamos. Es que esa es la diferencia de usar la automatización, que las pérdidas van a ser menores al hacerlo con el equipo de automatización, ¿verdad? Entonces, esa es una... Y eso es algo que ustedes le pueden hablar a sus clientes, porque es que mejor métale un micro PLC, porque a la larga le va a salir caro, ¿ya? Entonces, para que vayan entendiendo ahí, por ejemplo, el sistema de bombeo, ¿verdad? Bueno, entonces regresemos al punto, los motores trifásicos. Entonces decía que, ¿por qué usamos motores trifásicos? Tienen mejor eficiencia. Y decía Heraldo que consume menor corriente. Esa es una de las mayores razones, ¿verdad? Consume menor corriente. ¿Ya? ¿Y qué significa el consumo de menor corriente? Que la cantidad de materiales es menor. ¿Por qué? Porque con un motor monofásico, por ejemplo, de un HP,
les va a consumir 8, le va a consumir 8 amperios a 240 voltios, ¿ya? En cambio, un motor trifásico de un HP le va a consumir un aproximado de, vamos a ver, tal vez unos 2.4 amperios conectados a 240 voltios en trifásico, ¿ya? Esa es una. O sea, va a consumir menos. Imagínate, tienen que conectar unos 4 motores. Para 4 motores, ¿cuál sería la diferencia, verdad? 4 por 8, 32 amperios. O sea, su flipón principal sería para 32 amperios y su cableado sería para 32 amperios. ¿Ya? Mientras que aquí, ¿qué? 2.4, pongámosle en 2.5 por 4. 10 amperios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que utilizar, ¿qué? Un calibre 8, por ejemplo. Mientras que aquí, ¿qué? Un calibre 12. Un número 12. ¿Ya? El 8 está como a 10 quetzales y el 12 está como a 4, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se van viendo las diferencias de por qué la corriente trifásica. Porque la corriente trifásica consume menos, ¿ya? Consume menos material. Obviamente, los dos van a generar, por eso no decimos que es la potencia. No decimos que va a gastar menos en quetzales de luz, no, porque ambos van a consumir un HP, o sea, eso va a ser. La única forma del precio es cambiar la tarifa, pues, eso va a ser la única diferencia entre trifásico y monofásico, la tarifa. Pero lo que respecta a potencia, eso no va a cambiar porque los dos generan un HP, no cambia, va. Obviamente un HP son 746 watts, no va a cambiar eso. Lo que va a cambiar es de que como le aumentamos el voltaje, va a disminuir la corriente, entonces significa que va a gastar menos material eléctrico. Esa es la ventaja de usar un trifásico. Va, entonces, por eso que las empresas utilizan 480 voltios. Es por eso que hay empresas que utilizan motores de 500 voltios. ¿Ya? Se recuerdan que la empresa eléctrica solo da hasta 480 voltios. Se utiliza un transformador que de esos 500 voltios. ¿Ya? Pues, ahí tengo yo un motor eléctrico que utiliza, si no estoy mal, 920 voltios, creo yo. Ahí le voy a ver la placa. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la corriente va a ser mínima, pues. Va a consumir ese motor fijo, va a consumir unos, ¿qué? Posiblemente unos 10 amperios, ¿ya? Que en cambio, si yo le meto 240, olvídense, unos sus 60 amperios, para que vayan entendiendo la idea, pues, del por qué la red trifásica. Porque la red trifásica lo que hace es de que genera menos costes para a la hora de hacer las instalaciones. Y es más, hay una gran ventaja en el motor trifásico que en el monofásico. Que el monofásico tiene más elementos, ¿ya? Recordando un poco de los motores, espero que se recuerden, ¿verdad? Recuerden que el motor trifásico solo es el rotor, estator, bobinado, cajas de conexiones. Bobinado trifásico, pongámosle, porque son 3 polos, ¿verdad? Recordémonos que hay que alimentar el A y el B y el C, ¿verdad? O sea, línea 1, línea 2, línea 3, ¿ya? En cambio, ¿qué es lo que pasa con el motor monofásico? Que queriendo tener una eficiencia similar, tenemos el rotor, estator, bobinado de arranque, bobinado de trabajo, ya son 2 bobinados diferentes que se pueden quemar, el de arranque es el más fácil a quemar. O sea, aquí, por así decirlo, el bobinado trifásico es por decir el de trabajo, dicho de una mala forma, ¿verdad? En cambio, este tiene 2, el de arranque y el de trabajo. Imagínense, si quieren llegar a una eficiencia similar, tiene que tener 2 capacitores. ¿Ya? Y si tiene 2 capacitores, fijo, tiene interruptor centrífugo. Entonces, ese es otro problema con los motores monofásicos, que el mantenimiento es mayor, ¿ya?
O sea, imagínense, más corriente, o sea, tenemos que gastar en un montón de materiales para esos motores y para ajustar cuentas el mantenimiento va a ser mayor de ese motor, ¿ya? Entonces, por eso a nosotros no nos traen, en las empresas no les trae cuenta utilizar motores monofásicos. Por ejemplo, un centro comercial realmente no le trae cuenta poner 5 bombas de agua monofásica. ¿Ya? No les trae cuenta. ¿Por qué? Por todo. Imagínense esas 5 bombas de agua, les tienen que ver los capacitores. Para empezar hay que ver si es de la potencia que necesitan, ¿va? Según los cálculos de hidrotecnia, ¿verdad? Hay que ver el mantenimiento, rotores, a todas las bobinas de arranque, de trabajo, los capacitores, el tribo, todo eso es lo que tienen que medir. En cambio, el motor trifásico solo es el rotor, está todo bobinado trifásico, cada conexión y murió. O sea, por eso es de que las empresas prefieren utilizar trifásica, porque los mantenimientos definitivamente son menores en sus motores, ¿verdad? Entonces, es por eso de que vamos a entrar la entrada mucho al motor trifásico, ¿ya? Igual en sus carreras, cuando ustedes tengan instaladores, fijo, motor trifásico es lo que van a trabajar, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda aquí de la diferencia entre motores. ¿Algún comentario, lo que quieran agregar? Bueno, vamos a ver. ¿No puede encender su micrófono, Heraldo? Pregunto. Porque acuérdense que esto no es clase, pues, de... Para uno de gay es más fácil trabajar el 240. Sí, pues, pero recuérdese que no se tiene que trabajar en caliente, pues. O sea, si usted va a dar un mantenimiento motor trifásico fijo, no es para que lo ponga ahí, va. No es un buen toque se va a dar. Pues díganlo, como le digo, no sé si tiene micrófono. Recuerde, como le digo ahorita, no es. Ah, no se conectó con su cel, sí, ves. Pero si quiere conéctese con su teléfono, más que todo por sus opiniones, porque a veces sus opiniones enriquecen al curso, ¿va? Entonces ahí para que lo piense. ¿Qué concluye Heraldo con todo esto? Gerardo, ¿no puede comprar unos audífonos? Cabal, no, con micrófono. Perdón, Edgar, ¿qué concluye usted con todo esto? Vamos a ver qué captó. La importancia de conocer el funcionamiento de los motores y la eficiencia para saber qué motor poder conectar en cada proceso que vamos a realizar. Exacto. ¿Cuál es lo que más conviene, verdad? Por ejemplo, para que se den una idea práctica, ¿verdad? Ahí en el ITCAP, ¿verdad? Que manejando una red trifásica, lo más conveniente serían bombas de agua trifásica, no monofásica. En cambio, para una vivienda, ¿ya? Una vivienda, aunque sea de unos cuatro niveles, algo grande, con un motor monofásico, pues más que suficiente, 2 bombas de agua monofásicas, no es necesario una red trifásica. Todo eso, ¿verdad? Entender en qué momento conviene y no conviene, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, para una cuando hay una red trifásica, por las tarifas es un poco más caro, o mejor dicho, por la instalación, ¿ya? Hay que invertir en el banco de transformadores y todo eso, ¿verdad? Solo el banco de transformadores son una inversión de 11,000 quetzales, ¿ya? Entonces, no conviene, ¿qué les digo yo? Para mi casa lo voy a meter de trifásica, no, porque son 11,000 quetzales, ¿va? Que no voy a generar yo de nada, pues, no me trae nada de cuenta. Ya, o sea, aquí en mi casa, obviamente, es una red monofásica. Pero digamos, ya para un centro comercial, fijo, van a instalar red trifásicas. Solo con decirles el Burger King, cualquier restaurante que ustedes miren, ya, dirán ustedes, bueno, la habitación es pequeña, pero miren, cualquiera tiene su red trifásica, cualquiera de los de restaurantes van a tener su red trifásica. Espérenme, señores, ahorita les hablo.
¿Me escuchan? Va. Entonces, ya podemos entender ahí las diferencias, ¿verdad? Diferencias entre por qué monofásico y por qué trifásico, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago tanta referencia a los motores? ¿Ya? Estamos hablando de, por ejemplo, domótica de casas, ¿verdad? Lo mismo, ¿va? Automatización de casas es la cosa. Domótica es automatización de casas. Estaba hablando Heraldo que se pueden encender luces, tomas, persianas, portón, ¿ya? Sistema de riego de jardín, ¿ya? ¿Qué llevan estos cuatro en común? Estos tres, perdón. Persianas, portón y el riego de jardín. ¿Qué llevan en común? Motor, ¿verdad? Dice Heraldo. Exacto. Vamos a, ¿qué? Una planta. Una planta de producción. ¿Ya? Por ejemplo, de fabricación de bloque. ¿Ya? Está las bandas transportadoras. ¿Ya? Están las... Voy a poner aquí válvulas, ¿verdad? Válvulas que dejan pasar el material. ¿Cómo qué? No lo voy a hacer tan complicado. Cemento y arena. Cemento, arena y agua, ¿verdad? ¿Qué más creen que lleva la fabricación de bloque? Obviamente tiene que haber alguien que lo mezcle, ¿va? Esos materiales. Mezcladora, ¿ya? Entonces están las válvulas que dejan pasar los elementos, las bandas transportadoras que lo mueven todo, las mezcladoras que hacen que cuando se unen todos los elementos se mezclen, obviamente, ¿ya? Tiene que haber otra válvula para que ya deje toda la mezcla pasar. Y hay unas cuestiones que se llaman prensas hidráulicas. Prensas hidráulicas que es las que hacen que se compacte la mezcla para hacer el bloque. Para hacer el bloque. Va, les pregunto yo, ¿qué es hidráulica? ¿A qué le suena eso? Presión, ¿verdad? Pero, digamos, en el carro, cuando se refiere a la parte hidráulica del carro, ¿cómo? Pero eso ya, ¿neumática qué es? Porque una cosa es hidráulica y otra cosa es neumática. Ahí está, la hidráulica es aceite, ¿verdad? Y la neumática es aire, ¿ya? Y unos vibradores para compactar más para compactar. ¿Por qué les describo todo esto? Porque quiero que noten qué elementos llevan en común. Las bandas transportadoras, ¿qué elementos lleva? ¿Qué elemento actuador lleva? Motor, ¿verdad? Para hacer la mezcla, ¿qué tiene que haber ahí? ¿Dónde está Marlo? El que lo mezcle de forma manual, ¿va? Mezclador, motor, ¿verdad? Los vibradores para compactar utilizan motores. Y la prensa hidráulica, ya sé que es con aceite, ¿verdad? Pero ¿quién mueve ese aceite? Un motor, una bomba de agua, ¿verdad? O una bomba, en este caso, de aceite. Motor. Entonces, por eso es la importancia de este curso. Esa va a ser la importancia de por qué vamos a mover motores trifásicos, ¿ya? Porque la mayoría de aplicaciones van a ser
motores. Y aunque lleve hidráulica o aunque lleve neumática, obviamente la neumática, ¿quién es el que le manda el aire? El motor eléctrico, pues. Un compresor y un motor eléctrico. Igual, la bomba para el aceite es un motor eléctrico. Entonces, esa es la importancia de por qué nosotros como electricistas industriales manejamos mucho el motor eléctrico trifásico. Porque la mayoría de aplicaciones, eso es lo que van a llevar. Motores eléctricos. Entonces, como ahorita es digamos, un curso de PLC básico, micro PLC básico, eso es lo que vamos a estar viendo entonces. ¿Ya? Que motores eléctricos trifásicos. Entonces, otra vez. Motor eléctrico trifásico. Se llama así porque lleva o está conectado a una red trifásica. ¿Y una red trifásica qué son? Línea 1, línea 2, línea 3, ¿ya? Y protección a tierra, ¿verdad? O pueden haber sistemas que lleven trifásicos, línea 1, línea 2, línea 3, neutro y protección a tierra, ¿verdad? Entonces es una red trifásica. Lleva básicamente tres fases, ¿verdad? ¿A cuánto están separadas las fases en grados? ¿No se recuerdan? $120. Exacto, 120 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la aplicación más sencilla de un motor trifásico es, copien ahí o anoten o pongan atención, ¿verdad? La aplicación más sencilla es conectarle la línea 1, línea 2 y línea 3. Y ahí ya va a funcionar su motor trifásico. Y la protección a tierra como medida de seguridad, ¿verdad? La P. Ya. Esa es la conexión más sencilla para un motor trifásico. Donde a las entradas de alimentación del motor se le conocen como T1, T2 y T3, ¿ya? En americano, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí terminales eléctrico trifásico. Las terminales de motor trifásico, pues tenemos el europeo y el americano. Americano, ya. En el europeo lo conocemos como, vamos a ver, U sub 1, V sub 1, W sub 1. Mientras que en el americano es T1, T2, T3. Ya. Para un motor, lo podríamos decir así, motor de 3 puntas, ¿ya? Donde obviamente se conecta la línea 1, línea 2 y línea 3, ¿ya? Pero en la red trifásica también podemos tener motores de 6 puntas. Y ahorita vamos a ver cuál es su aplicación. Pero para identificar las terminales sería U sub 1, V sub 1 y W sub 1, ¿ya? Y la terminal como al final básicamente sería así, para que lo miren de esta manera. Voy a dibujar aquí mi motor eléctrico, ¿ya? Donde trae su bobinado, dependiendo de la aplicación, una conexión de esta manera. Ya aquí está una bobina, aquí está otra bobina, y aquí está otra bobina, ¿ya? 3 bobinas, ¿verdad? La fase, la A, B y C, ¿ya? ¿Dónde? Te voy a colocar en rojo aquí, ¿verdad? U sub 1 es la entrada de la bobina A y U sub 2 va a ser la salida de la bobina A, ¿ya? V sub 1 va a ser la entrada de la bobina B y V sub 2 va a ser la salida de la bobina B. La salida, ¿verdad? Y W sub 1 va a ser la entrada, ¿verdad? De la bobina C y W sub
2 va a ser su salida. ¿Ya? En el caso del americano es T1, T4, T2, T5, T3, T6. Lo voy a colocar aquí mismo, es decir, T1 y su salida va a ser T4. T2 y su salida va a ser T5. T3 y su salida va a ser T6. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Lo pueden observar? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro ahí? ¿Sí? Va. Vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, así es como va la designación, ¿ya? La designación de las puntas en un motor trifásico, de un motor de 6 puntas. Entonces sería U sub 2, V sub 2, W sub 2 para cada polo. Entonces voy a colocar aquí polo A, polo B y polo C. Mientras que en el trifásico es, voy a borrar aquí entonces. Sería para la fase A, la bobina B y la bobina C, sería entonces T1 con T1 y el final sería T4, T2, T5 y T3, T6, ¿ya? Y técnicamente a este nosotros le llamamos el principio de la bobina y el final, ¿ya? Principio y final, así es como se le conoce. Principio, final, principio, final. Entonces el principio de la bobina A es T1 y el final de la bobina A es T4, ¿ya? Para el sistema americano. Entonces esas son las diferencias de las conexiones, ¿ya? Vamos para un motor de 9 puntas. Entonces sería U sub 1 con U sub 2, V sub 1 con V sub 2, W1, W2. ¿Y aquí sería qué? T1, T4, T2 con T5 y T3 con T6, ¿ya? Y para las otras tres bobinas, ¿cómo sería? Aquí es bien fácil, pues. T7, T8, T9. Sencillo, ¿verdad? Pero aquí es donde cambia. Aquí es X sub 1, Y sub 1, W sub 1. Así sería de esa manera. Perdón, X, Y, Z, perdón. Z sub 1. Así es como se conoce en el europeo, ¿ya? Entonces este es el de 9 puntas, ¿verdad? Y por último tenemos motor de 12 puntas, ¿ya? Motor de 12 puntas. U sub 1, V sub 1, W sub 1, U sub 2, W sub 2, V, perdón, sub 2, W sub 2, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué sería? X1, Y1, Z1, y entonces, ¿qué sería aquí abajo? X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, ¿ya? En cambio aquí sería más fácil, ¿verdad? T1, T2, T3, T1 con T4, T2 es el final es T5 y T3 y el final es T6, ¿ya? Aquí sería T7 el inicio del otro T7, T8, T9, T10, T7 con T10, T8 con T11 y T9 con T12, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Algo que quieran ahí agregar, comentar. Profe, ¿por qué son más de... El de 6 puntas sí entiendo por qué son 6 puntas. Pero ya cuando son 9 y 12, ¿por qué son tantas? Va, ahorita lo vamos a ver. Buena observación ahí. Va, vamos a ver una siguiente hoja. De todo lo que han visto de la red trifásica, ¿cuáles son las dos conexiones que se pueden hacer? Las dos conexiones famosas. Delta y Stay.
Exacto, delta y estrella. Ya. Entonces, yo creo que ahí es donde usted dice, porque entiende porque hay 6 puntos. Pero porque habrían más. Vamos a entender entonces. Vamos a ver aquí si me ayuda el compás. Pero sería bueno que lo saque. Bueno, aquí el compás. Muy grande. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Estamos. Bueno, creo que me estoy complicando yo solo. Más fácil que le dé copiar y pegar. Control C, control V, ahí estamos. Aquí voy a poner este. Control V, ahí estamos. Voy a poner aquí. Entonces, ¿este qué va a hacer? Motor de 3 puntas. ¿Ya? Bueno, vamos a ver aquí. Y este va a ser motor de 6 puntas. ¿Qué significa eso de 3 puntas, 6 puntas? Que van a salir 3 puntas o que van a salir 6 puntas, pues. Así de sencillo. Entonces, el motor de 3 puntas. Que no puedo sacar el. Esperemos ustedes. Ah, ahí está. Entonces aquí sería el de 9 puntas. Pero aquí va a haber un montón de conexiones. No, no, solo 2. Va. ¿Qué pasa con el motor de 3 puntas? Como había dicho Edgar, ¿verdad? Que hay dos tipos de conexiones. Entonces está la conexión en delta y está la conexión estrella. ¿Ya? Y aquí es donde van a ver ustedes por qué están pagando por el curso, ¿va? Porque eso no lo dicen los videos. No entiendo por qué no los mencionan. O tal vez solo aquel de motores, pero no muchos mencionan esta parte. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de conexiones? Entonces aquí está para el motor de 3 puntas. ¿Qué es lo que pasa con este motor? Que internamente la conexión queda de esta manera. ¿Ya? Voy a ponerla aquí de rojo. Así rapidito. Vamos a ver aquí. Aquí va a estar la bobina A, la bobina B y la bobina C. ¿Ya? No, vamos a decir, esta sería la bobina A. La bobina A, esta sería la bobina B. Y esta sería la bobina C. A ver, T1. Perdón. Yo uso esta la bobina como la bobina A. Esta como la bobina B y esta la bobina C. ¿Ya? Esta sería la bobina A. Esta sería la bobina B y la bobina C. ¿Ya? ¿Qué pasa con el motor de 3 puntas? Por ejemplo, la conexión delta. Internamente se unen estos dos. ¿Ya? Se unen estos dos y sale el cable. Se unen estos dos y sale el cable. Y se unen estos dos y sale el cable. Entonces ya solo sale T1, T2 y T3. ¿Ya? Lo mismo aquí. Se conectan estos tres juntos
¿ya? Se conectan los tres juntos y ya solo sale T1, T2, T1, T2 y T3, ¿ya? Entonces, eso se conoce como un motor de tres puntas, ¿ya? Solo salen, ¿cómo se llama? Va. ¿Cuál es la diferencia de estas dos conexiones? Repito, eso es lo que me dicen los videos, ¿ya? O no lo mencionan mucho. Esta conexión de delta se utiliza para conectar a lo que nosotros llamamos baja tensión. Es decir, 240 voltios, ¿ya? O si el motor está construido a 480, pues sería 480. Pero suponiendo que estamos ahí así como en el intercap, 240 voltios, ¿ya? Esta conexión es para hacer el motor funcionar a 240 voltios en red trifásica. Mientras que esta conexión es para conectar a alta tensión, ¿ya? Es decir, 480 voltios. Para eso es que sirven esas las conexiones. Se recuerdan, ¿verdad? Que el circuito delta, cuando analizábamos los circuitos, el circuito delta es similar a un circuito en paralelo, ¿ya? Se recuerdan, ¿verdad? Que la tensión de línea es lo mismo que la tensión de fase. En cambio, aquí la tensión de línea, vamos a ver qué era. La tensión de línea es igual a la tensión de fase multiplicado por la raíz de 3, ¿ya? Y la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido la raíz de 3. O sea, el voltaje se divide. Entonces, por eso es que este puede soportar alta tensión, porque es como que este fuera una resistencia en serie, ¿ya? Entonces, el voltaje se va dividiendo en las tres fases a un valor de raíz de 3. Entonces, por eso es que este motor, cuando se conecta en estrella, se puede conectar en alta tensión. Entonces, no lo coloqué aquí, esta es la conexión delta. Conexión delta. Y esta sería la conexión estrella, ¿ya? Y esa es la diferencia, para conectarlo a baja tensión o conectar el motor a una tensión mayor, ¿ya? Dudas, preguntas, ahorita es el momento, ese es el momento para que ustedes pregunten, que ese es el tema de información nueva, ¿verdad? Yo como no fui a clases, lo estoy aprendiendo ahorita. Va. Entonces, como le digo, aprovecha ahorita, si tiene algo que preguntar, este es el momento, ¿ya? Algo que quiera agregar ahí, alguna duda, algo que... Está claro, ¿verdad? Que digamos, yo quiero conectar mi motor a 240, yo lo voy a conectar en baja tensión, o sea, en delta. Pero si ese mismo motor yo lo quisiera conectar a, por ejemplo, en la fábrica solo tengo 480, entonces yo le hago la conexión en estrella y ya lo puedo conectar sencillamente a 480 voltios, ¿ya? Entonces, para eso son esas conexiones, para conectar a baja tensión y alta tensión. Entonces, en este motor de tres puntas está ya internamente conectado. Usted ya no puede modificarlo. Eso es lo que pasa con esos motores de tres puntas. Que, bueno, básicamente, por así decirlo, el motor está construido para trabajar o a 240 o a 480, porque no le puede modificar esa conexión. Es por eso que existen los motores de 6 puntas. Por lo general, si no es que todos los motores realmente son de 6 puntas. ¿Por qué razón? Perdón, y en el de estrella igual, lo mismo, los motores vienen internamente construidos así. Y buena pregunta, y a eso voy, que realmente todos los motores siempre van a ser mínimo 6 puntas. ¿Por qué razón? Porque todos los motores le dejan ahí a usted una caja de bornes para que usted pueda hacer el cambio de configuración, ¿ya? Porque si usted fuera un motor de 3 puntas, aquí ya no le puede hacer el cambio. Entonces el motor básicamente no es tan funcional, pues, porque a veces se requiere trabajar en estrella, aún teniendo baja tensión. O sea, su pregunta era si internamente sí, o sea, si fuera un motor de 3 puntas es porque internamente lo soldaron y le metieron ahí, lo metieron dentro del motor. O sea, ustedes básicamente la única forma de hacer el cambio de conexión sería quitando el estator, las tapaderas del motor, zafando el estator y desconectando las conexiones y sacando usted mismo los cables. Esa sería la única manera de que usted le pueda modificar. Mientras que los motores de 6 puntas traen aquí, mire, una caja de borne donde aquí ya están 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas.
y usted le puede cambiar ahí la configuración. Básicamente sería así. No, motor trifásico. Tal vez ya lo han visto en algún video o en el trabajo. Vamos a ver aquí, le aparece la conexión de bornes. Es esta famosa caja de bornes, ¿ya? Vamos a ver aquí. Esta está, miren, es la famosa caja de bornes, ¿verdad? Donde hay 6 cables, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y dependiendo de cómo cambien estas laminitas de aquí, ¿ven? Estas laminitas de cobre, si no estoy mal, o serán de latón. Dependiendo de cómo las cambie, va a tener su configuración. Dependiendo de cómo lo coloque, o va a ser estrella o va a ser conexión en delta. Por eso le digo, sinceramente, no creo que vendan un motor de 3 puntas. Todas van a ser mínimo de 6 puntas, ¿ya? ¿Lo pueden hacer de 3 puntas? Sí, definitivamente se puede hacer. Lo malo es de que la conexión quedaría interna, pues, y ya no podría hacer ninguna modificación, ¿ya? Entonces, a eso vamos, con el motor de 6 puntas, ¿ya? Porque al motor de 6 puntas sí lo podemos modificar. Básicamente quedaría de esta manera. Aquí les voy a dar yo un tip de una vez para cómo es que encontramos nosotros las puntas. Y es haciéndolo en espiral. Así es como nosotros enumeramos las puntas. En espiral. Este sería el estrella, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí sí salen las puntas. ¿Ya? Vamos a ver si voy a mover un poquito aquí esto. Pues aquí sí ya salen, ¿verdad? Igual aquí, pues. Voy a ponerla aquí. Está aquí. No, mejor lo voy a dejar así para que no se mire tan complicado. Sí, las voy a enumerar aquí. Para que no se les vaya a complicar aquí la conexión. Al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se enumeran estos? ¿Ya? Se enumeran en forma de espiral. Esta es mi bobina A. Esta es la bobina A. Esta es la bobina B. Y esta es la bobina C. Esta es la bobina A. Esta es la bobina B. Esta es la bobina C. ¿Ya? Entonces, este va a ser T1. La bobina B va a ser T2. Por eso les digo en espiral, ¿ve? En espiral. Y la bobina C va a ser T3, el principio, ya el principio de la bobina. T1, T2, T3, ya. Lo estoy haciendo en espiral, ya. Entonces, si este es T1, ¿qué tendría que ser este? T4. Exacto, eso están poniendo atención. T4, en espiral, ¿aquí qué sería? T5, ¿verdad? Y T6, ¿verdad? Básicamente es en espiral. Lo mismo aquí. Este es T1, ¿este qué sería? T2. Exacto. ¿Dónde está T3? En la celda. Aquí, ¿verdad? T3. ¿Dónde iría T4? En el final de la T1. Ahí está. Al final de T1 de la bobina A. ¿Dónde iría T5? Final. Aquí final y T6, ¿verdad? Entonces ya salen 6 conexiones. ¿Ya? ¿Cómo la conectamos? ¿Verdad? Sencillo, ¿verdad? Si queremos hacer el delta, básicamente se conecta T1 con T6, T2 con T4 y T3 con T5. Esa sería la conexión. Línea 1, línea 2, línea 3. Esa sería la conexión entonces para delta. T1 con T6 conectado a la línea 1.
T2 con T4 conectado a la línea 2 y T3 con T5 conectado a la línea 3. ¿Ya? ¿Qué serían la conexión de la estrella? Línea 1 va a la T1, línea 2 va a la T2 y línea 3 va a la T3. T4, T5 y T6 van conectados juntos. ¿Ya? Entonces, básicamente esa sería la conexión en terminales. T1 conectado con T6 a la línea 1. ¿Ya? Eso es para que lo anoten, porque así es como van a conectar los motores trifásicos. ¿Ya? Línea 2 sería entonces T2 con T4. Y línea 3 sería T3 con T5. Mientras que aquí sería línea 1 con T1, línea 2 con T2, línea 3 con T3 y la conexión de T4, T5, T6 juntos. ¿Ya? Esas serían las conexiones para un motor trifásico. Repito, esta sería entonces para baja tensión 240 y esta sería para la conexión de alta tensión. ¿Ya? Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, lo que quieran agregar ahí. ¿Está claro la forma de conectarlo? Ya todo tiene sentido, profe. Profe, ¿y cómo, bueno, la placa de características lo dice, va monofásico o trifásico? Sí. Y en el monofásico igual uno tiene de la 1 a la 6. Sí, pero ahí ya es otra cosa. ¿Qué tiene ahí? Ajá, las conexiones son T1, T1, T4 por lo general. Y de ahí sería T5 a T8, ajá, T5 y T8. Todavía es diferente, pues. Además, en la placa de características ahí va a decir, o le aparece así, uno este, o aparece pH de phase, así. Y en el otro aparece pH 3, ya. Y ahí le va, y básicamente en una placa de características le va a aparecer las conexiones. Vamos a ver, placa de características del motor trifásico. Vamos a ver qué aparece aquí. Aquí están las conexiones, mire. Solo que esto está en europeo, ¿verdad? 220 que es baja tensión, U1, W2, V1, V2, U2, V2, W1. Ya. Y aquí está W2, U2, V2, U1, V1, W1. Va. ¿Cuál es la tarea que les dejo? Que esto lo cambien al americano. Compárenlo si es cierto. Compárenlo a ver si es cierto. Va. Esa es la tarea, ¿verdad? Pinche Heraldo no habla, pues. Sí, usted no aporta con sus. Hoy si hubiera querido escuchar a Heraldo. Escuchar ahí sus problemas así meros astrales. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, esa es la conexión del motor el motor de 6 puntas, ¿verdad? Ya. Entonces está la conexión en delta o en estrella. Ya. Ahora, solo para hacerlo un poquito más fácil, yo lo hago de esta manera. Ya. Vamos a ver aquí. Yo lo hago así, ¿verdad? Hago mis dibujos de las bobinas. Y como les digo, yo por lo general no me memorizo yo ninguna conexión. Por ejemplo, si usted me pregunta la conexión, por darle una idea, que era lo que escribía aquí Heraldo, doble estrella, ¿verdad? Yo realmente no me sé la conexión de las puntas. Es más, ni siquiera me interesa memorizarlo porque no me va... Tengo el método más fácil que es hacerlo así de forma de espiral, ¿ya? Es decir, T1, este T2 y este es T3, ya en espiral. Y a este le coloco como es el final, T4, T5, T6, ya. Y ya solo conecto. Ya solo conecto, ya solo conecto. Lo mismo con el estrella. Ya. Dibujo aquí mi bobina, dibujo aquí una bobina y dibujo aquí otra bobina. Y lo mismo, verá, ese que este es T1 y ese que este es T2
yo sé que este es T3, y yo sé que al final de T1 es T4, me voy en espiral, T5, T6, y ya lo conecté. Por eso les estoy mostrando este método en espiral, para que se les haga más fácil a ustedes, porque ustedes en una fábrica, o si ustedes van a ir a pedir algún trabajo, eso es lo que los van a evaluar, les van a decir haga la conexión de la estrella delta, ¿ya? Haga la conexión estrella, le van a decir. Entonces usted va a tener que dibujar las puntas y digamos, no se las tiene que memorizar, simplemente tiene que saber que es en espiral, ¿ya? O que está en un triángulo, o que está en una Y, pues, o una estrella. Así de sencillo. Por ejemplo, la conexión de un doble delta, que ya es la conexión de un motor de 9 puntas, para que miren lo fácil que es hacerlo en espiral, ¿ya? Voy a conectar aquí. Como es un doble delta, ¿qué significa? Bueno, ese sería un motor de 12 puntas. Vamos a ver. En una estrella, doble estrella, que sería para un motor de 9 puntas. Dibujamos aquí. Si va a ser un doble estrella, significa que van a ver. Ya. ¿Cómo cree que sería la conexión entonces, Heraldo? Si es para un motor de 9 puntas. ¿Dónde se marcaría su T1? ¿Cuál de las dos? Edgar, quise decir. Aunque es el del micrófono. Izquierda, sí, es en la izquierda, correcto. Gracias, Heraldo. Va, partamos de aquí. Entonces, ¿dónde iría el T2, Edgar? Pero arriba, abajo, izquierda, derecha. En la derecha. Aquí, Sí. aquí, T2. No, no, en la derecha de la misma. Ah, va, T2. Aquí, T3, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde iría T4? En medio. En medio de aquí. Al final de la T1. Exacto, T4, aquí, T5, T6. Ahora, ¿dónde iría T7? En el inicio de la delta de la derecha. Estrella. Así. Estrella de la derecha, en el inicio. ¿Cuál de los tres inicios? Arriba. Arriba. Ahí está, ¿verdad? T7. ¿Dónde iría En T8? la derecha. En la derecha de abajo. Exacto. T9. T9, ¿verdad? Y como es de 9 puntas, hasta ahí queda. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este punto no se puede modificar, ya es interno del motor. Y eso sí, esos motores existen. ¿Ya? Entonces, si ustedes encuentran un motor de 9 puntas, es porque esta de aquí no se puede modificar. Eso ya está empalmado con los alambres, los cables esmaltados y soldado. Está soldado y tiene un espagueti termoencogible. Es decir, que ese punto estrella es entorchado, ¿verdad? Son tres cables entorchados, ¿ya? Que están, Ese ya está formado, pues. sí, ya está formado internamente, ya están estañados y ya tiene su termoencogible, ya tiene un aislante ahí, ¿ya? Entonces ya los cables ya están empalmados. Ese punto está interno en el motor, ustedes no lo pueden modificar. Repito, la única forma de modificarlo es de que usted agarre el motor, lo desarme y corte, va y desconecte. Sería la única manera. Pero de lo contrario, ese punto va interno. Entonces por eso es que ese es un motor de 9 puntas, ¿ya? No se marca. Entonces, ¿cómo sería la conexión doble estrella? Sería de esta manera, ¿ya? Básicamente las estrellas se van a poner en paralelo. ¿Así ve? ¿Se entiende ahí? Por eso se llama doble estrella, ¿ya? Se conectan en paralelo. Entonces, dícteme las configuración de conexiones, Edgar. ¿Cómo sería entonces? Línea 1, ¿con quién iría conectado? Con la T1, T7. T1 y T7, ¿verdad? Exacto. Línea 2, Línea 2 con T2 y T8.
¿Ya? Línea 3. La T3 y la T9. Muy bien. Y T9, ¿verdad? ¿Y qué más? Y ¿Cuáles serían? la T6, la T4, T5 y T6. Exacto, T4. O sea, eso va a ser un, por así decirlo, un empalme de cola de ratón triple, ¿verdad? T4, T5, T6. O sea, va a unir esas tres. ¿Ya? Las va a unir esos Ese es tres en la K. primer delta y en la segunda. No, ahí se cuela que es estrella. Ah, sí, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos un motor de 9 puntas, solo tenemos estas dos conexiones. Tenemos la conexión doble estrella, ¿ya? Y estrella. Esas son las únicas dos conexiones que tenemos. Doble estrella y estrella, ¿ya? Para un motor de 9 puntas. ¿Ya? Va. ¿Cómo sería entonces la estrella? Mire lo que dice aquí, no lo había leído, lo que acaba de escribir ahorita Heraldo. Las bobinas quedan en serie. Muy bien. Exacto. Si se da cuenta, vamos a ver. Quedan en serie. Bueno, creo que está hablando de otra. Pues lo malentendí. Bueno. Entonces, ¿cómo quedaría la conexión en estrella? ¿Cómo creen ustedes? ¿Se animan a dibujarlo? Dibújenlo. Apenas se lo tienen. Va. Dejemos eso como actividad entonces. Dibujen si se entiende cuál es el doble estrella. ¿Cómo quedaría entonces el estrella? Pero eso solo sería de 6 puntas. No, este es un motor de 9 puntas. Ah, y solo una estrella con. Con un motor de 9 puntas, ¿cómo quedaría? Mándenmelo por WhatsApp. Háganlo y me lo mandan por WhatsApp. Para ver cómo les queda en el grupo. Entrar aquí no puedo. Nada, es trampa. Va. La voy a dibujar. Esta la voy a dibujar. Ahí te vas a dar cuenta que es bien fácil. Porque al final la conexión en estrella es básicamente como la misma estrella. La misma estrella que hicimos de 6 puntas. Con la diferencia esta, mire. Que ya no va a tener solo 3 bobinas. 1, 2 y 3. Sino que ahora va a tener 6 bobinas. Ajá. 6 bobinas. ¿Dónde? ¿Cómo así que dos en paralelo? Yo creo que al revés sería Heraldo. ¿Ya? Porque le quedaría en el estrella así. Entonces esta sería... Eso sería en serie. sí, en serie, ajá. Entonces, ¿aquí qué sería? No, porque acuérdense, aquí no hay, aquí Ahí, estamos... ahí hay T1.
No, por eso aquí estamos y eso quiero que aclaremos, porque es que dice que se hacía en Delta, dice Heraldo. Hay que aclarar que esta es una conexión de un motor de 9 puntas y el motor de 9 puntas solo se puede conectar en doble estrella y en estrella. Ahora el motor de 12 puntas, ese sí se puede hacer 4 conexiones. Ahorita la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este sería, partamos de acá que es T1. ¿Dónde iría T2? Échame la mano, Edgar. Tiene el micrófono apagado. Profe, ahí al finalizar de la T1 a la T4. Ajá. Muy bien, es cierto. Ajá. Pero, ¿cuál es lo más fácil? ¿Qué le dije? Hágalo en espiral. Si aquí está T1, Al lado derecho de la estrella está T4. sí, pero va en orden. T1, Ah, T2. T2. Pero allá no sería T2, sino sería hasta abajo. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí. Ajá. ¿Seguro? ¿T2? No, Cambia. más abajo. Ajá. Aquí ve. Por eso le digo el espiral. ¿Ya? Usted se va para acá, para acá. Luego va con T4, se va para acá, se va para acá. Luego se va con este, luego se va con este y termina aquí. Por eso le digo, para enumerar sus puntas, siempre váyanse en espiral. Así se les va a hacer más fácil. Así ustedes no tienen que memorizar ninguna de las puntas, sino que ustedes ya tienen una técnica que es en espiral. Por eso se las estoy diciendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les doy el otro año, va, el sábado, miren, pues aquí está el motor de 9 puntas, conéctelo, ¿ya? Vienen ustedes y solo, ustedes tienen de T1 a T9. Pero ¿cuál es cuál? Dicen ustedes, ¿va? Entonces vienen ustedes y en su diagrama, ¿va? Aquí va T1, aquí va T2, aquí va T3, aquí va T4, aquí va T5, aquí va T6, aquí va T7, T8 y T9. Como es un motor de 9 puntos, hasta aquí llegaría. ¿Se entiende ahí? ¿Hoy Sí, sí? profe, según en la copia que le había mandado, por eso le decía que hasta abajo era el T2 y al finalizar de T1 a T4. Ajá. T1, T3. Aquí sería T4, aquí sería ¿qué? T5, T6, aquí sería el inicio T7, T8 y T9. Y este punto, como es de 9 puntas, es interno, ¿ya? Este punto es interno. Aquí está dentro del motor, por eso es 9 puntas. Aquí está dentro del motor. Eso no se puede modificar. Solo las que están ahí expuestas. Esas sí salen de la carcasa. Entonces vienen ustedes y conectan, ¿verdad? Línea 1, T1. Línea 2, T2. Así de sencillo. No tienen que estar ustedes de inventarnos el agua azucarada. Línea 3, T3. Ya, respete el orden. Línea 3, T3. No conecte nada más. T4 con T7, T8 con T5, T9 con T10. Ahí se formó una estrella, ¿verdad? Se formó la conexión estrella. ¿Ya? Que la hayan visto así, ¿verdad? Con el de 6 puntas. ¿Se recuerdan, verdad? Solo que ahora ya no son solo 3 bobinados y ahora son 6, ¿ya? Son 6 bobinados. 6 bobinas. Que esa va a ser la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo quería la conexión, Edgar? Dícteme. Línea 1, T1, T7. ¿Y por qué conectar al T7? Porque como... Mira al T1 conectado con T7. Mira esto. Ajá. No, no estaba. Eso lo acabo de dibujar ahorita yo. Entonces no sería así. Pero como es el inicio de la bobina. No, eso es que aquí sí, en el doble estrella sí es. Pero en el estrella ya cambia. Porque solo es línea 1, T1. Línea 2, Ah, ya. T2. Ajá. Línea 3, T3. ¿Ya? Y ahí muere. No, no, todavía no. Porque hay que conectar estos dos. Sí, va. T4 con T7
T5 con T8 y T9, perdón, T6 con T9. T6 con T9. O sea, serían todas las conexiones que ustedes tendrán que hacer. Ya. Empalmar en cola de ratón, básicamente, ¿verdad? La línea 1 le meten a la T1, la línea 2 a T2, línea 3 a T3, T4 con T7, T5 con T8 y T6 con T9. ¿Ya? Mi sugerencia en el caso de ustedes es de que sí vuelvan a ver esta sesión, que la vuelvan a ver mañana, ¿ya? Pero solo miren esta parte de las conexiones para que se les quede, ¿ya? Entonces, hasta aquí ustedes. Hasta aquí la vamos a dejar porque ya vamos más de 2 horas. Me conecté a las 8 y ¿qué? No, 6:20. Sí, 1 hora dice. Va. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y voy a procurar yo subir la sesión, ¿verdad? Mm. Media mañana le deposito porque no, hasta ahorita me vine a sentar y por la hora ya no creo que le llegue Va, está bien, Edgar. Tal vez solo les voy a cobrar más, dijo usted, por todos los que ya no están. Así que sí, va a ser el intercable. ahí vamos a conseguir chance. Va, está bueno, entonces lo dejamos, va. Está bueno, está bueno. Tal vez ahí Heraldo nos dona 50, así como dicen los de YouTube, nos hacen una donación. Va, está bien, pues ustedes, yo sí los dejo porque ya hoy sí un día un poquito muy largo. Pero sí, solo pasa el link en privado para que no. Sí, voy a sacar, dependiendo quién pague, ¿verdad? Voy a sacar yo. Los del grupo va. Imagino que Mario ya no.